Bien. Bueno, entonces, ¿se escucha bien ahí? Yo escucho un eco. Sí, perfecto, se escucha bien. Va, yo por lo ¿Se menos escucha bien? escucho. Bárbaro. Bueno, entonces la idea es entender qué tipo de fuerzas hace nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo, ¿cuál es la reacción de nuestro cuerpo ante un esfuerzo? Esa reacción de nuestro cuerpo va a ser generar una tracción, ¿sí? Lo que hacen los músculos, generar una compresión, lo que hace nuestra cadera, generar una flexión, lo que hace nuestra columna, generar una torsión, lo que hace nuestra rodilla, generar un fenómeno de cortadura o cizallamiento, que es la fuerza compresiva que puede haber en una muñeca. Pero acá aparece otro término importante que queremos acuñar, que es el fenómeno del pandeo. El pandeo es muy parecido a la compresión, porque viene, ¿sí? Como viene ayudado también por la gravedad, pero es un fenómeno que se da también producto de que dentro de la base hay un fenómeno rotacional. Hay un fenómeno por el cual, ¿sí? Nuestra base empieza a generar un pequeño movimiento oscilatorio vibratorio y eso va a generar toda una alteración hacia arriba. Este sentido, ¿sí? Uno tiene que empezar a entenderlo ahora. ¿Por qué? Porque nosotros cuando vemos alteraciones de la columna, lo que podemos llegar a... Perdón, ahí, no, ¿ahí se escucha mejor? Bien. Un mínimo grado de alteración en nuestra quinta lumbar con la primera sacra puede llevar a que se genere toda una alteración hacia arriba. Una pequeña alteración en valgo o en varo de nuestro calcáneo puede generar toda una alteración a nivel de nuestro miembro inferior. Toda una pequeña alteración en la postura rotacional o posicional de nuestro húmero, nuestra glena, puede alterar toda una mala posición a nivel del miembro superior. Toda una alteración en la zona del cráneo con nuestro atlas puede generar una mala posición a nivel craneal, una mala posición a nivel, ¿sí? De 1 grado en nuestra mandíbula puede hablar y puede traducir en un bloqueo mandibular, o una alteración en nuestra mordida, en nuestro cóndilo, o puede traer una alteración a nivel de los meniscos intercondíneos. Esto es importante, ¿sí? ¿Por qué? Porque este término de pandeo habla de qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando tenemos que diseñar estabilidad. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que empezar a hablar cuando hacemos un ejercicio propioceptivo? ¿Sí? No es simplemente ponerlo arriba de la pelota o del bozo, sino que conseguir que esta persona primero consiga el equilibrio, este equilibrio que le invite al cuerpo, a la plenitud del cuerpo, a poder estabilizarse para después conseguir inestabilidad. Nosotros siempre hablamos que para conseguir estabilidad tenemos que inestabilizar. Pero si yo primero no estabilizo de forma ordenada, todos los parámetros de inestabilidad que yo después le voy a poner en el cuerpo van a estar alterados. Entonces la propiocepción va a terminar siendo algo nocivo para el cuerpo. Bien. Perdón. Entonces, fíjense bien en esta imagen. La compresión, ¿sí? La compresión que viene de arriba va a generar en los puntos más débiles de este hueso, del fémur, una alteración en una zona que se llama entre el cuello quirúrgico y el cuerpo anatómico, que es una zona de debilitamiento donde las trabéculas tienen mayor espacio, y eso es lo que puede producir que al tener mayor espacio tenga la posibilidad de que esa misma compresión pueda romper. ¿Sí? Ustedes van a ver en los estudios que se utilizan para ver si hay femorosis o osteopenia, siempre ponen esta parte de la columna, del fémur. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la zona más débil es donde uno puede observar más de debilitamiento no trabecular. Por eso yo les marco en esta imagen donde la compresión puede generar la mayor lesión. En esta segunda, la tensión está dada por los tejidos. ¿Sí? Yo cuanto más tracciono, ¿sí? Más puedo llegar a tener elasticidad de ese tejido. Acuérdense siempre que es un tejido esponjoso. Entonces yo le produzco una tensión, esa tensión puede traducirme en un agotamiento de este hueso. ¿Sí? Las compresiones generan ancho, las tensiones generan, ¿sí? Liviandad, o sea,
debilitamiento a lo largo del hueso. El cizallamiento, fuerza compresiva, puede generarme lesión a nivel medial y episario, y las rotacionales pueden generarme alteraciones a nivel, sí, de la cabeza, con una alteración a nivel acetabular, o una alteración a nivel intercondilio o intertroclear. Pero a su vez, ¿sí?, el pandeo puede generarme una reacción, no solamente, fíjense en las partes que puede generar reacción, en 3 partes diafisarias, puede generarme una reacción también a nivel del cuello y puede generarme también una reacción a nivel intertroclear condilio, ¿sí? Por eso el término del pandeo tiene que ser muy estudiado para poder conseguir una buena estabilidad a nivel del cuerpo. Bien. Para estudiar el pandeo se utiliza un índice que se llama de Euler. Hoy en día existen estos tipos de equipos, de equipamiento, que nos ayudan a nosotros a estudiar, a ver qué posibilidad tiene cada tejido, cada elemento, de conseguir, ¿sí?, fenómenos de ruptura o de fisura. Hay universidades que esto ya lo tienen, que las utilizamos nosotros para estudiar, y no solamente tiene que ser para huesos largos, sino que también hoy en día se está utilizando para huesos chicos, huesos cortos y hasta para la mandíbula, ¿sí? Se utilizan elementos acondicionados con este mismo sistema para conseguir y ver cuánto es la presión a nivel del cóndilo y esa misma presión cómo se lleva hacia la zona del temporal, ¿sí?, generando tal vez una reacción del ATM, articulación temporomandibular, una reacción a nivel intercondilo. Bien. Yo, perdón, no los veo ninguno. Perfecto. Bien. Fíjense lo que hablábamos antes, ¿sí? Esta es digamos, una columna estable, pero un pequeño grado de alteración en la base, en la zona de la zona media, puede generarme que con el peso de la cabeza y del tronco haya una oscilación, ¿sí?, a nivel estructural, que eso me genere también una alteración a nivel de la columna. Si nosotros esto lo podemos traducir, ¿sí?, como si fuera una escoliosis, acuérdense que el cuerpo tiene la capacidad de compensar, ¿sí? Hay un término que es importante que tenemos que tener en cuenta, es que primero adaptamos, o sea, adaptamos a nivel muscular. Ante una torsión de nuestro cuerpo, lo primero que hacemos es, como yo no voy a mirar así, yo no los voy a estar mirando así a ustedes, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Compensa. ¿Cómo compensa? Compenso con otra parte de la columna, con la parte seguramente dorsal, para tratar de alinearme, pero no consigue esa alineación. Entonces voy a tener una curvatura, ¿sí?, escoliótica a nivel lumbo-dorsal, y voy a tener una actitud compensatoria dorso-cervical para tratar de alinear la vista. A este punto lo llamamos la camptocornia. ¿Por qué aparecen mucho las escoliosis? Las escoliosis aparecen por un fenómeno adaptativo y un fenómeno compensatorio. Cuando uno no ve estos dos fenómenos, empieza el concepto de deformidad. Ya vemos esas columnas totalmente deformadas. Pero ¿por qué le hablaba del término de la camptocornia? ¿Qué es la camptocornia? Es la posibilidad y la adaptación que tiene el cuerpo para generar un movimiento, ¿sí?, fisiológico o funcional. Yo no voy a estar, si tengo una cifosis de columna, mirando todo el tiempo para abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Adapto mi columna cervical, ¿sí?, para tratar de ver hacia adelante. Si no, cada vez que yo estoy caminando, algún techito o algún reborde me lo voy a golpear. Entonces yo lo que tengo que tener es que siempre esas adaptaciones están presentes, no solamente en lo que llamamos el trípode de sustentación, que es en el pie, en el oído y en la vista, sino que también lo vamos a tener a nivel mandibular, ¿sí?, a nivel del ATM. Esto es un término que también lo vamos a ir viendo en las charlas, donde tiene mucho que ver la ATM con nuestra estabilidad de la columna. Ya después lo vamos a ver, no se preocupen, ya vamos a tener más tiempo. En este proceso de estabilidad, ¿sí?, y de solicitación, aparece este fenómeno, ¿sí?, que el cuerpo, ante esa solicitación, compensa. Cuando yo tengo un aumento en la longitud es por la tensión. Cuando tengo un aumento en el grosor es por la compresión. Pero si se angula puede ser por un movimiento cizallamiento o torsión. Y esto es lo que pasa cuando nosotros vemos algún elemento, por ejemplo, un tendón, un elástico, ¿sí? Cuando, por ejemplo, del punto cero yo lo estiro, esto va a quedar elongado, ¿sí? Va a quedar
alargado. Pero si yo tengo una pelota donde yo la golpeo continuamente, esa pelota va a quedar deformada en ancho, va a tener compresión y va a tener un fenómeno muy importante que es de control posicional. Esta pelota muchas veces golpeada termina deformándose de tal forma que va a generar una falla funcional. O sea, esa pelota va a haber que sacarla. Por eso se cambian tantas pelotas en los partidos de tenis, por ejemplo. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando nos golpea una pelota muchas veces en una parte del cuerpo? Nosotros hemos visto muchas veces que los golpes de los balones en la zona del cráneo o en la zona de la cara, muchas veces termina alterando huesos que son fundamentales en nuestra vida. Ustedes ven acá esta imagen que parece muy graciosa, pero es la imagen fundamental de la deformación que produce un tejido al golpear contra una superficie más dura, pero es también la deformación que tiene nuestro cuerpo ante los golpes reiterados. Sabido es que muchas veces el que cabecea mucho, el que tiene mucho tiempo la cabeza apoyada, tiende a deformarse. Y esto pasa desde nuestra postura intrauterina. Cuando el bebé está mucho tiempo apoyado de cabeza o de cráneo sobre la pelvis de la madre, es muy probable que ese cráneo empiece a deformarse. Y esto es lo que llamamos deformación progresiva, intrauterina. Pero también puede haber deformaciones craneales que se van dando en forma degenerativa y paulatina por un deporte, por una actividad que mucho tiempo podemos hacer. Los anteojos, las gafas que uno lleva arriba, los cascos, ¿sí? Son elementos que producen deformaciones. Y a eso lo llamamos la solicitación. ¿Cómo son solicitados cada parte o elemento de nuestro cuerpo? Por eso tenemos que ver nosotros, ¿sí? En nuestra evaluación, cómo están esos huesos sometidos a cargas tensionales o a compresiones. Si tienen habilidad en el movimiento, ustedes van a ver la imagen, por ejemplo, de un osteópata poniendo las manos en el cráneo, ¿sí? Nosotros muchas veces, ¿cómo empieza una sesión de osteopatía? Poniéndonos las manos detrás del cráneo, acostado el paciente de cúbito dorsal, y nos ponemos a evaluar a ver cómo están las cisuras, ¿sí? Craneales, a ver si hay alguna alteración que alguna esté torcida, alguna que esté rotada, alguna que esté abierta, alguna que esté impactada. Esto antiguamente parecía algo llevado como fantasioso. Hoy en día el tratamiento craneal es una de las bases de los tratamientos de rehabilitación osteopática y kinesiológica. Entender cómo están los huesos del cráneo, entender cómo hay movilidad en cada uno de los huesos y cómo cada uno de ellos pueden interceder en una patología del ATM, por el temporal hacia la mandíbula, o del occipital hacia la columna, ¿sí? Nosotros tenemos una postura en la osteopatía que es nuestro cráneo gobierna nuestra pelvis, ¿sí? El sacro es un hueso paralelo, par, de nuestro occipital. Si un occipital se levanta, el sacro se levanta, ¿sí? Si un occipital se baja, nuestro sacro también. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una posición que la lleva nuestro neuroeje y la columna, que le van a hacer el paralelismo funcional. Ahora, ¿qué pasa cuando yo veo, ¿sí? Muchas veces un occipital rotado? Nuestro eje, ¿qué es lo que puede hacer? Actuar en contrario hacia nuestro sacro, rotando hacia el otro lado. O puede ser que nuestro occipital esté levantado, por lo cual el sacro nuestro se va a torcer y va a dejar una mala posición también, no solamente sacro-lumbar, sino que sacro-coxigia. O sea, nosotros tenemos que ver cómo, por eso hablábamos de visualización holística, porque muchas veces el cráneo ve lo que está pasando en el sacro, y muchas veces desde el sacro vemos lo que está pasando arriba en lo occipital. Bien. Todas nuestras fuerzas esqueléticas, nosotros las diagramamos en vectores. Esta es una imagen que ustedes ven, que a mí me parece muy, muy linda, para traérselas, que empezamos a hablar de las presiones. Nuestro disco es un gran receptor de presión, no solamente por la presión que tiene interna, intradistal, sino que la presión que ejerce nuestro disco hacia todo lo que está alrededor. No se olviden que el disco está circundado, ¿sí?, por ligamentos. Esos ligamentos, cuando reciben tensión desde adentro, reaccionan.
Esos ligamentos cuando reciben tracción o tensión desde afuera también reaccionan hacia adentro. Este disco puede reaccionar contra los nervios en la salida. Este disco puede reaccionar en contra de la médula o su componente de protección que es la dura madre. Ese disco puede reaccionar en contra de la vértebra, presionándola, o puede reaccionar en forma de presión, extrayéndole líquido a este hueso esponjoso. Ustedes van a ver durante toda la charla que yo voy a hablar de los procesos de hidratación y de deshidratación. Nuestro disco, que es el elemento más vital que tenemos nosotros para amortiguar. Pero si este disco pierde su sustancia, va a perder líquido. Si yo tengo mi plantita que yo no la riego, lo más probable es que si yo la quiero sacar, van a ver que las raíces van a estar fijando su dirección hacia el lugar donde haya más humedad. Y esto es lo que está pasando con el disco. El disco muchas veces, al perder hidratación, ¿sí?, empieza a buscar inmediatamente a los huesos que tiene al lado. ¿Y a quién tiene al lado que tiene gran capacidad de recepción de líquido? A la vértebra. Y ahí empiezan nuestros primeros procesos de descalcificación o deshidratación a nivel vertebral. Todo esto lo que hacemos nosotros es entender cómo los vectores y las fuerzas, ¿sí?, traducen tensiones y presiones a estos elementos que pueden ser las uniones entre vértebras, o la unión entre vértebra y costilla, o la unión de una vértebra con la cadera. Bien. Recordemos entonces que nuestros músculos solo ejercen fuerzas de tensión sobre el hueso, pero ejercen sí fuerzas de compresión sobre las articulaciones. Este es un término importante para saber, porque nosotros lo que entendemos es que cada articulación es sometida no solamente a carga, sino que también a fuerza de tensión. Yo no tengo que entender solamente que la rodilla está sosteniendo la fuerza de compresión del fémur y de todo el cuerpo, sino que también a su vez tiene cargas, ¿sí?, de tensión que le van dando los músculos y los tendones que están unidos a ella, que le producen movimientos tensionales o rotacionales. Y esto genera alteraciones posturales. Y este es un dibujo que yo lo hice ya hace mucho tiempo, pero me parece muy abarcativo y muy explícito, ¿sí?, para entender qué es lo que pasa muchas veces con la rodilla, por ejemplo. Fíjense, esto es el dibujo de un cuádriceps, ¿sí?, un vasto externo, un vasto interno, un crural y un recto anterior. Fíjense que esto nace de 4 puntos y convergen hacia un punto que es la rótula, y la rótula a su vez, ¿sí?, por el tendón rotulino hacia la tuberosidad de la tibia. Fíjense, 4 personas que están tirando sobre una. ¿Quién va a ganar en esta acá? Si hay 4 muy fuertes que están tirando sobre uno más débil, lo más probable es que me lesione a esta persona debilitada. ¿Sí? Por eso tenemos que tener en cuenta nosotros en el trabajo que vamos a hacer, individualizar cada uno de los músculos que componen el cuádriceps para tratar de generarle equilibrios tensionales para que no le generen trastorno a nivel rotular. Y por otro lado tenemos la divergencia, ¿sí? Nuestros isquiotibiales nacen de un punto, del isquio, ¿sí?, pero después divergen hacia la tibia en puntos disímiles de inserción y le van generando lo mismo que hablamos antes, que eran los puntos de tracción o de tensión rotacional. Si yo tengo mucha tensión a nivel del bíceps, lo más probable es que se me rote hacia afuera. Si yo tengo mucha tensión del semitendinoso, lo más probable es que me rote hacia adentro. Y esto me va a generar un trastorno posicional, que a su vez no solamente es posicional, sino que también es un trastorno postural, ¿sí? Porque una rotación levemente de 2 o 3 grados de la tibia, producto de una alteración de los músculos isquiotibiales, genera una alteración a nivel del eje Q de la rodilla, y eso me va a generar una reacción también a nivel de la cadera y una consiguiente también reacción a nivel de la columna. Por eso es importante la medición y evaluación. Cuando yo evalúo y mido, seguramente voy a tener mejor resultado a nivel de compresión diagnóstica. Bien. Bueno, pero lo importante también era hablar de la columna. ¿Para qué nos sirve la columna? La columna es nuestro gran sostén y protección ¿de quién? De la médula. Nuestra médula es nuestro neuroeje. La médula es nuestro componente vital, quien regula los componentes de transmisión nerviosa. Yo gracias a la médula tengo los movimientos. Gracias a la médula tengo el control sensitivo y motor. Gracias a la médula tengo el control también neurovegetativo. Pero yo necesito a alguien que lo proteja. Y esa protección lo da la columna.
cualquier alteración postural de nuestra columna intercede directamente en nuestra médula. ¿Sí? Recuerden que nuestra columna, como eje de protección, a su vez tiene lugares donde hay pequeñas entradas y salidas de los nervios. Si yo tengo obliterado o estenótico el paso de alguno de los nervios, no solamente voy a tener una reacción hacia el nervio, con la consiguiente radiculalgia o irradiación de ese nervio, sino que voy a tener una reacción, ¿sí? O sea, en sentido medial hacia la médula, que eso me va a generar una reacción también hacia nuestro neuroeje o hacia nuestro cráneo, ¿sí? A nuestro encéfalo. Por eso es importante hacer entender que la movilidad es fundamental para proteger. No solamente la protección la hago con un buen control de la presión, sino que también la protección la hago con el movimiento. Hay que hacerle entender a la persona que se tiene que mover. Lamentablemente ahora estamos pasando una etapa, unos meses duros, donde la gente, por miedo, obviamente se queda y no hace actividad física, lo hace en horarios y en formas no controladas, y eso está generando, porque yo lo recibo en forma cotidiana y muy continua, los pacientes que me dicen, mira, en estos 3 meses yo no hice actividad y estoy cada vez más dolorido. Y ese dolor obviamente es por la inactividad que tiene, y esa inactividad lo que hace es generar aumento de presión en algunos lados que antes no lo tenía. A ver, yo en este momento estoy sentado, y para mí estar sentado, yo generalmente mis clases las doy hablando, moviéndome, y ahora estoy sentado, y seguramente un éxtasis posicional y postural puede hacerme llegar líquido que aumenta la presión en la zona, en este caso, por ejemplo, en la zona isquiática o de columna, y lo que me puede traducir en un futuro, ¿sí?, cercano, un aumento de la presión en esa zona y un aumento del dolor seguramente posterior. Por eso es importante hacerle entender a la gente, a los pacientes, que hay que moverse, que hay que tener una cultura del movimiento, hay que tener una cultura, ¿sí?, no solamente de equilibrio, sino que una cultura también en la hidratación y en la alimentación. Seguramente en la currícula de ustedes todos estos temas ya deben estar, pero es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque nosotros como fisioterapeutas, como encargados de la rehabilitación, queremos hacer entender que el paciente, cuando viene a nuestro consultorio y uno lo moviliza, lo trata, pero enseguida lo que tiene que tratar de hacer es renovarle la movilidad, que el paciente vuelva a moverse. Esta columna, ¿sí?, no solamente protege la médula, sino que también produce palancas, produce pivoteos, produce equilibración pasiva y activa, hace un refuerzo posicional a nivel de nuestra parrilla costal, es el engranaje de movimiento de nuestros órganos. Este término es importante entenderlo, ¿por qué? Porque acuérdense que nosotros ontológicamente, provenimos de los animales, estábamos en 4 patas. Y estábamos en 4 patas y nuestra columna era como la soga de colgar la ropa, ¿sí? Nuestra columna estaba en esta posición, y nuestros órganos, ¿qué pasaba? Colgaban. Entonces, ¿qué había? Una movilidad constante de los órganos, ¿sí? Pero a su vez había un despegue de esos órganos. ¿Qué quiere decir un despegue? Nuestro intestino, nuestro hígado, nuestro páncreas tenían posiciones, ¿sí?, separadas. Es como que yo cuelgo la ropa, no toda junta, la cuelgo separada, entonces cada una de esas se va a sacar más fácilmente. ¿Qué pasó? Un día nos pusimos de pie, y al ponernos de pie, todos estos elementos se conjugaron adentro de la cesta pélvica, se pegotearon y empezaron a hacer movimientos muy restringidos. Estos movimientos restringidos generaron una motilidad a nivel intestinal, a nivel hígado y estómago, muy lenta. Nuestros procesos de digestión son muchísimo más lentos que cualquier otro animal. ¿Por qué? Porque al estar todos los elementos pegados, pegoteados, ¿sí?, unidos por un tejido conectivo, eso inhabilita la motilidad normal a nivel de los tejidos. Entonces, repito, nosotros necesitamos movilidad, no solamente de columna y de nuestro cuerpo, sino que necesitamos también motilidad a nivel orgánica visceral. Nosotros tenemos que aprender a mover nuestro cuerpo y también a mover nuestras vísceras. ¿Para qué? Para conseguir, obviamente,
la rehidratación de estos tejidos. Bien. Muy bien. Nuestra biomecánica y nuestra biodinámica de la columna genera funciones en nuestra columna. Nuestra columna permite no solamente el transporte de la carga y la transferencia de las cargas, no solamente desde el tronco hacia abajo, hacia la pelvis, sino que también permite el control fisiológico, ¿sí?, entre los tres elementos que constituyen a la columna, que son el cráneo, el tórax y nuestra pelvis. Protege a la médula de las fuerzas externas, de la fuerza de compresión externa, pero también controla los movimientos fisiológicos y traumáticos que nosotros podemos llegar a tener. Si nosotros, por ejemplo, la presión que tenemos estando acostado, ¿sí?, produce una presión desde toda la mitad del cuerpo hacia abajo, libera una parte de la columna, pero la otra la deja en presión. Entonces nosotros tenemos que entender que por eso el cuerpo se mueve durante la noche, o trata de moverse durante la noche. ¿Por qué? Porque busca satisfacción postural. Lo que busca es inhibir movimientos que le son alterados para conseguir movimientos que le son satisfactorios. Y por esto hablamos de la anatomía, y me parece fundamental volver a la anatomía, y no quiero ser pesado en esto, pero imagínense ustedes que nosotros tenemos 7 vértebras cervicales, 12 vértebras torácicas, 5 vértebras lumbares y 5 sacras. A su vez tenemos 3 o 4 vértebras coxicas que están fusionadas. Pero fíjense qué interesante, ¿sí? Del lado izquierdo nosotros vamos a tener esto mismo, tenemos un total de 33 vértebras, ¿sí?, que en realidad son 26 en la adultez y son 33 en la niñez. ¿Por qué? Porque se van fusionando con el paso del tiempo. Pero fíjense que del otro lado tenemos el pie y el tobillo, que también tiene casi 26 huesos, 33 articulaciones y más de 100 músculos. Cuando estudiábamos nosotros, nos pasaba que estudiábamos mucho la columna, estudiábamos mucho el miembro superior, y dejamos para el último el pie, ¿sí? Lo dejamos como de lado. Nosotros actuamos muchísimo en el tema del pie, porque nos parece que es, como dijimos al principio, la articulación basal, las articulaciones que establecen la estabilidad y el equilibrio del cuerpo, pero a su vez la cantidad de movimientos y la cantidad de articulaciones que tienen, comparativamente con la columna, son similares. Por eso no solamente hay que estudiar la columna, sino que hay que estudiar por el pie. Entonces, cuando me viene un paciente con trastorno de columna, yo ya tengo que entender que no solamente tengo que mirarle qué es lo que está pasando en la zona lumbar, cervical o dorsal. Tengo que ver también qué es lo que está pasando en el pie. Tengo que entender también que cualquier de esas alteraciones en cualquier grupo articulatorio, ¿sí?, puede estar generándome una patología de cadena ascendente hacia arriba. Bien. Nosotros conocemos bien lo que son los planos corporales, ¿sí? Estos planos corporales que tenemos nosotros, que son los planos anteriores, posteriores y laterales, pero también cuáles son las alteraciones fisiológicas que tiene nuestro cuerpo. Nosotros hablamos de columna y decimos, bueno, una columna tiene que ser recta, por eso construyo una columna recta cuando construyo mi edificio. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos curvaturas que son fisiológicas, que son los que producen, digamos, traslación de fuerzas y de cargas hacia otros puntos. Si yo toda la carga la haría hacia el centro, no nos quedaría ningún núcleo pulposo. Perdón, que me está marcando. Sí, no te preocupes, faltan unos ¿Hacemos minutos, lo yo te mismo? aviso. ¿Cortamos y después seguimos o...? No, espera 5 minutos, sí, puedes seguir 5 minutitos más, sí. Dale, buenísimo. Bien. Entonces hablamos de la columna que tiene curvas fisiológicas, ¿sí? Nosotros conocemos la curva cervical que tiene, ¿sí?, una lordosis, una columna dorsal que tiene una cifosis, volvemos a tener otra curva lordótica a nivel lumbar y volvemos a tener otras 2 columnas a nivel del sacro y el coxis. Toda esta ondulación que tiene nuestra columna es por algo. Es para trasladar fuerzas y cargas hacia puntos que no generen patología. Van a ver ahora, ¿sí?, en el transcurso de las próximas diapositivas, por qué cada una de las partes de nuestro cuerpo necesita tener presiones diferentes. A ver, no es lo mismo la presión que tiene la quinta lumbar que la quinta cervical. No es lo mismo la quinta dorsal que la
tercer vértebra sacra. Cada una de ellas tiene solicitancia de tensiones, pero también solicitancia de presiones. Nuestro tórax es un elemento también de compresión, por la compresión no solamente interna que tiene, sino que externa, pero también es un elemento que genera rotaciones. Entonces, nuestra vértebra dorsal, si tuviera una postura lordótica, la columna dorsal, si tuviera una postura lordótica, las presiones que harían nuestras costillas generarían un aumento de presiones hacia nuestros órganos, corazón y pulmón, y eso generaría un trastorno circulatorio. Por esto nuestro cuerpo está armado de una forma en la cual nosotros debemos entender cuánto tiene cada una de las presiones de estas curvaturas del cuerpo para entender cómo después podemos ingresar en nuestro tratamiento. Nuestras columnas y nuestras curvas absorben las compresiones, pero muchas veces no absorben tan bien nuestras presiones. Muchas veces absorben las compresiones, pero no absorben tan bien las tensiones. Entonces, para mantener la firmeza y la estabilidad, necesitamos comprender cómo son los mecanismos de presión interno y externo. Bien, esta curvatura torácica, fíjense, si yo tendría una vértebra, ¿sí?, que en vez de tener una cuña anterior, tuviera una cuña posterior, nuestro tórax estaría tirado para atrás. ¿Sí? Lo que les comentaba recién. Por eso la anatomía generó que el crecimiento de nuestro hueso sea en una forma acuñada en la zona dorsal para permitir que nuestro tórax tenga movilidad. ¿Cómo se mueve nuestro tórax? Nuestras costillas se van moviendo por un movimiento. Las costillas bajas se abren, nuestras costillas medias se abren y se levantan, y nuestras costillas altas solamente se levantan. ¿Sí? Repito, nuestras costillas bajas se abren, nuestras costillas medias se abren y se levantan, nuestras costillas cervicales, o las más cercanas a las cervicales, se levantan. Eso hacen efectos de bombeo. ¿Sí? El efecto de bombeo es como cuando uno va a bombear, como uno bombeaba agua, ¿sí? Tengo que hacer este movimiento. Eso es lo mismo que hacen las costillas. Producen un fenómeno de bombeo. Obviamente llevado por un tejido que lo circunda, que es el tejido pleural, y un tejido interno, ¿sí?, que comprime tanto el corazón como los pulmones, que son, ¿sí?, los tejidos mediastínicos. Estos tejidos mediastínicos, ¿cómo se mueven? Obviamente por un tejido conectivo, pero a su vez, ¿por qué se mueven fundamentalmente? Por la presión hídrica. El líquido pleural es un líquido que tiene no solamente capacidad de lubricar, sino que capacidad sensitiva. Nuestra capa más externa de la pleura, que es la que está unida a la costilla, tiene capacidad de tensión, pero la capa más interna tiene capacidad sensitiva. Es la que genera la sensibilidad hacia los órganos internos. Si yo tuviera una falta de líquido pleural, lo que puedo generar es que haya una adherencia en este tejido pleural y esto me genera una debilidad de movimiento a nivel del pulmón, para inspirar y expirar, y a nivel del corazón, obviamente, para tener motilidad normal. Por eso necesitamos también la movilidad de la costilla, de las costillas, para que genere una movilidad pleural y esto a su vez genere un mejor mecanismo de compresión. Esto uno lo dice, pero ¿cómo? Esto parecería como utópico, porque yo digo, ¿cómo hago para mover las costillas? Simplemente con la respiración. Simplemente con la respiración y el movimiento del tórax. Simplemente con los cambios de decúbito. Simplemente evitándole los procesos y los tiempos largos de compresión que pueden generar, por ejemplo, la cama. Porque es un paciente que está mucho tiempo postrado, lo primero que hay que hacerlo es cambiarle el decúbito. ¿Para qué? Para que su tórax vuelva a hidratarse. Yo hago siempre un juego para los que me escuchan. Yo digo, supónganse que tengo acá un vaso de leche. ¿Sí? Supongamos que esto es un vaso de leche. Si yo la leche no tenía ganas de tomarla y la dejé hasta mañana, no tenía ganas de tomar. Al otro día, ¿cómo me voy a encontrar con esa leche? La voy a encontrar tal vez un poco más espesa. ¿Sí? Voy a decir, no voy a tomar esa leche espesa, la voy a dejar para más adelante. Entonces, ¿qué pasa? Voy a dejarla 2 días más. A los 2 días me voy a encontrar con que arriba se forma alguna nata. ¿Qué pasa con el líquido? Ese líquido se densificó. Ese líquido pasó de un proceso líquido común a pasar a ser un líquido ya más densificado.
Y si sigue pasando el tiempo y yo eso no lo muevo, voy a encontrar que ese líquido densificado se me va a traducir como si fuera un yogur. O sea, una dureza, un aumento de la densidad. Y ese aumento de la densidad, si yo lo transfiero a la pleura, va a aumentar la densidad del líquido pleural. Lo que me va a hacer es una disminución del movimiento. Y ese chicle que se me produce en ese líquido, lo mismo va a pasar en la pleura, lo que aumenta es la adherencia, ¿sí?, de este chicle, este pegoteo intrapleural, lo que me limita la movilidad a nivel de la caja torácica. Y yo a su vez esto también lo llevo a la zona abdominal. Si yo tengo los líquidos que circundan a todos los intestinos y todos los órganos, y por procesos de infecciones, mala movilidad, alteraciones a nivel genital, urinario, limitan el movimiento de los órganos, ese líquido se me densifica y se me pegotea. Entonces tenemos alteraciones que una persona medir todos los días del cuerpo, a cada 3, 4, 5 días. Que una mujer puede llegar a tener sus periodos mucho más dolorosos producto de que tiene mala movilidad a nivel de útero y ovario. Que se adhiera los tejidos entre el diafragma y el hígado, produciendo una limitación del movimiento hepático. Que la movilidad o la motilidad estomacal también esté alterada producto de que su sistema de tensión y de presión se va limitando. Y estamos hablando, obviamente, de todo lo mismo que decía al principio, de la hidratación. ¿Y cuál es el cambio de ese líquido? Yo esa leche que tenía, que no la moví, y que se me empezó a hacer una nata, que se me empezó a hacer como un yogur. ¿Cómo hacemos nosotros para que eso cambie? Lo primero que hago es, lo bato. ¿Sí? Energía cinética, movimiento, que genera una energía calórica. Ese calor hace que se me liberen esas uniones de densificación y el líquido vuelva a ser, obviamente, líquido como era antes. Esto, llevado a una articulación, es exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con la rodilla? La rodilla, cuando se carga de líquido, producto de que no tuvo muy buena retorno venoso, o no tuvo buen retorno linfático, o tuvo una patología por la cual sus bolsas se llenaron de líquido, si yo no muevo la rodilla, se estanca el líquido, se densifica, y obviamente lo que voy a tener es una limitación del movimiento, con el consiguiente, ¿sí?, deterioro a nivel degenerativo de esa articulación. Ahora se entiende como todo esto, lo que hablaba al principio, que parecía muy utópico, que hablamos del líquido, que el hueso esponjoso. Estamos hablando siempre de presiones y de tensiones, pero hablamos fundamentalmente de los procesos hídricos de presión de nuestro cuerpo. ¿Sí? Dani, Anita, se termina. Sí, queda un ahora. minutito. Cortamos y media, nos volvemos a encontrar. ¿A qué hora? Y media, en 5 minutos. Claro. ¿Cómo corto? Pones salir, el botón rojo. Se va a apagar solo igual, a la derecha, abajo. Listo. Perfecto. ¿Tenés la cámara apagada, Dani, vos?